Eso es lo que hay en Venezuela, eso es lo que hay en Cuba, comités de defensa de la revolución, soplones en cada esquina y, por supuesto, sicarios armados en moto que van a defender la revolución de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Eso es lo que nos espera. Adelante. Esta noche en Beto, a saber, la Ronda Roja de Castillo, un grupo de choque que se autoproclama ser la guardia oficial de seguridad del presidente, una milicia que pretende usurpar a la Policía Nacional, pasando por encima de la ley, amparada en el partido Perú Libre. ¿Cómo nos gustaría, y lo digo públicamente, que nuestro presidente de la Ronda Campesina esté liderando el gabinete del Ministerio del Interior? Este es el antiguo San Filomeno, que saca todo lo malo y viene todo lo bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no se prevente! ¡Ay! ¡Apoyen! Una ley de Castillo que la policía rechaza, pero que sería ejecutada por el comandante general César Cervantes, pues luego de declarar que no existen las rondas urbanas, fue amenazado con retirarlo del cargo. ¿Es Abimael Guzmán un genocida, un asesino, un terrorista? No tengo idea. No sé, conoce usted a Abimael Guzmán? No conozco el tema. Este es el premier procesado por terrorismo, Guido Bellido, llegando a la comunidad de Colquemarca en Cusco, resguardada por docenas de ronderos. El hombre procesado por integrar la organización criminal Los Dinámicos del Centro reemplazó a la policía y a seguridad de Estado por estos hombres del Poncho Rojo, un grupo civil similar al que se plantaba como retaguardia del corrupto Evo Morales en Bolivia. Reconocemos que el presidente Evo durante 13 años ha manejado bien, ha hecho gestión, ha habido proyectos, ha habido pues la alfabetización en todo campo casi, pero también pues ha habido un poco errores tal vez. Así, siguiendo el manual del comunismo en el mundo, el gobierno de Pedro Castillo estrena su nueva milicia, integrada por hombres entrenados para convertirse en su guardia personal y, poco a poco, invadir la capital. El objetivo, bajo el lema de luchar contra la delincuencia, hacer a un lado a cualquier enemigo político, amparados en la ley que este gobierno quiere ejecutar. Carlos Masombrío, que tenga el coraje y la valentía de venir aquí a Chota de decirme que soy terrorista. Conocen de leyes, conocen cómo intervenir a la delincuencia común. ¿Qué pasa si esas personas mueren en algún caso? Da la pretensión de lo que quieren hacer es crear alguna milicia. Y obviamente la copia más cercana es lo que pasa en Venezuela, ¿no? Porque de lo contrario no habría ninguna otra justificación. Nos están desamparando, desalojando del mismo partido, eso no puede ser. Y así como perritos, Observa la llamada Ronda Roja de Castillo. Decenas de sujetos y fornidas mujeres portando un chaleco y mascarilla de color rojo con el logo de Perú Libre y el nombre de Pedro Castillo. Ellos dicen ser la guardia oficial, gritan tener la autoridad, inclusive para echar a la calle en pleno frío de Lima a mujeres y hombres que acamparon en el parque frente al local del Jurado Nacional de Elecciones. Como perritos nos botaron. Ustedes tienen cargos o no sé qué miércoles tienen y nosotros que somos perritos. Se le está dando la oportunidad, si es que no hay una reglamentación, se está dando la oportunidad para que puedan tener un comportamiento como lo tienen, por ejemplo, los Ponchos Rojos en Bolivia o como lo tienen las fuerzas bolivarianas allá en Venezuela. Entonces, si es que existe la intención del presidente Castillo de incorporar a las rondas urbanas dentro de lo que es el sistema de seguridad ciudadana, debería hacerlo de acuerdo a ley dentro de lo que son las juntas vecinales. Empoderados, hoy convocan a jóvenes para integrar la Academia de Ronderos Urbanos, algo que el mismo comandante general de la policía, César Cervantes, ha rechazado, una expresión que le costaría el cargo, pues ya se voceaba en su reemplazo al general Javier Gallardo Mendoza. El término es ronda campesina. Para nosotros no existe rondas urbanas, son las rondas campesinas, o sea, tienen un marco legal. ¿Qué apoyen? ¡Ay! ¡Ay!
Si no se prende. Bueno, las rondas campesinas definitivamente existen hace bastantes años, más de 50 años de existencia, están reconocidas por la Constitución. No es novedoso el tema de que las rondas campesinas apoyen a la policía y definitivamente se encuentra descartado la sustitución de las rondas campesinas a la policía. Lleva en su espalda estampada la frase: rondas campesinas, siempre contigo, Pedro. Chota, Cajamarca. Ellos son los chalecos azules, los ronderos que quieren integrar un comando de choque en Lima para luchar contra la inseguridad ciudadana. José Burga, el dirigente de los ronderos de Cajamarca, dice que primero advierten, pero luego golpean con el duro látigo Filomeno, hecho a base de piel de toro. El perfil del rondero para Lima, ¿cuál sería? Va a haber diferentes cursos. Hay ronderos que van a dar para una categoría y ronderos que van a dar para otra categoría. Se va a dar una clase. Debe estar capacitado defensa personal, debe estar capacitado emocionalmente, profesionalmente y psicológicamente. Porque la ronda no utiliza de frente el látigo, no utiliza de frente la fuerza. La ronda primero investiga, tiene sus propias normas, igual que la policía. ¿Los ronderos son comunistas? No, en ningún momento. ¿No está de acuerdo usted con el comunismo? No son comunistas, ni terroristas, ni marxistas, ni leninistas. ¿Es Abimael Guzmán un genocida, un asesino, un terrorista? No tengo idea. ¿No conoce usted a Abimael Guzmán? No conozco. ¿Qué haría usted con un látigo mientras el otro tiene un fusil, un revólver? ¿Qué haría? Hay diferentes estrategias. Acá no solamente se utiliza el látigo o no se utiliza solamente el chaleco, el rondero. El rondero tiene muchas estrategias. A los más de 40.000 ronderos que Perú Libre planea entrenar y contratar, se aplicará un presupuesto para uniformes, entrenamientos, alimentos y un sueldo mensual, arrebatándole millones de soles a la policía, a licenciados y a técnicos entrenados en nuestras escuelas durante 3 y 5 años. Todos los jóvenes, señores, mayores de 18 años de edad, que no están trabajando ni estudiando, tienen el deber y la obligación patriótica de servir a su patria. Las milicias eran gente que el mismo chavismo ha formado, que les han dado armas, pero que siempre trabajan bajo las sombras de la ley misma, ¿no? Atacando a los contrincantes, secuestrando personas, asesinando y muchas veces pues avalados por el mismo gobierno. Y sí, hay lobos que se visten con piel de oveja, otros que portan ponchos rojos o chalecos azules. Da lo mismo si el objetivo siempre es político, para defender los intereses de un partido y a un caudillo de apellido Castillo, pero no al Perú. Nuestro héroe Miguel Grau dijo: no reconozco otro caudillo que la Constitución, una Constitución que ellos jamás defenderán. Bueno, la denuncia es sumamente grave y estamos advertidos. Como lo ha contado Claudia Toro en su reportaje de hoy, esto es simplemente una estratagema para insertar en las ciudades y en los pueblos del Perú a esta milicia que no es otra cosa que fuerzas paramilitares, que un ejército al servicio de lo que a todas luces pretende convertirse en una dictadura comunista en el Perú. Ya lo hemos visto en otros países y que lo permitamos o lo detengamos ahora depende de todos nosotros. Vamos a hacer una pausa, pero quiero presentar a nuestra invitada de esta noche. Está en nuestros estudios en San Borja, Ana Cecilia Villegas. Ella es especialista en políticas públicas y tiene mucho que decir sobre este fenómeno. Buenas noches, Ana Cecilia. Bienvenida a Veto a Saber. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Contigo regresamos en unos instantes luego de la pausa. No se vayan, amigos. Esto es Veto a Saber con María Cecilia Villegas sobre el tema de las rondas urbanas, que no es otra cosa que un engaño, muchachos, para instalar en el Perú una idea que ya se ha puesto en práctica en diversas dictaduras comunistas. María Cecilia, quisiera comenzar por esta imagen que tuvimos los peruanos de el premier Bellido en su viaje al Cusco, apareciendo rodeado de esta ronda, de estos personajes a caballo, ¿no? que eran prácticamente su escolta o su resguardo. ¿Cuál era el mensaje que nos quería enviar con esta imagen?
Mi impresión es que el premier Bellido lo que ha querido es decirnos que él está por encima de la ley, que él no va a hacer uso de las instituciones del Estado de Derecho, que la policía no lo va a resguardar, que es lo que establece la ley, y que él va a hacer uso de su propia ley. Él ha creado su propia ley. Y por lo tanto llega a una comunidad campesina y se rodea de las rondas campesinas de esa comunidad, dejando a la policía fuera del territorio de la comunidad. Esto por sí solo ya es bastante peligroso, porque nos está diciendo: no me importa el Estado de Derecho, no me importan las normas, yo voy a tener mi propia guardia que va a responder no al gobierno del Perú, no al Estado peruano, sino al Partido Perú Libre. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos de esta falsa ronda urbana? Porque, vamos, el nombrecito es una trampa, no es ninguna ronda, porque además están reclutando, y esto me consta, por testimonios de personas que han estado en prisión y que han sido mis alumnos en algún momento, los están reclutando con esos méritos, es decir, están buscando gente que ha estado en la cárcel, están buscando gente que ha trabajado en desalojos, ¿no es cierto?, que han trabajado es un decir, que se han recurseado, ¿no es cierto?, como seguridad, entre comillas, para todo tipo de invasiones, ¿no? Entonces, está claro que esto viene de un antecedente. ¿Venezuela y Cuba son los referentes o cuáles otros tenemos a la mano? Son Venezuela y Cuba, pero en general todas las dictaduras comunistas, la Guardia Roja de Mao, las dictaduras comunistas siempre han querido tener una milicia paralela, que no responda al Estado y que responda directamente al gobierno o directamente al dictador, ¿no? En el caso de Cuba es conocido por todos que esta guardia lo que hacía era ser los ojos y oídos del Ministerio del Interior. Están infiltrados en los barrios y lo que hacen es espiar a todos los vecinos. Por eso, quienes alguna vez hemos estado en Cuba trabajando con la disidencia o conociendo Cuba, sabemos bien que los cubanos no se atreven a hablar libremente ni en un auto, ni en las calles, ni siquiera en sus casas, porque se saben escuchados, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de Venezuela con las brigadas motorizadas, en el caso de Bolivia. Son milicias ilegales, y Beto, esto es sumamente importante porque son ilegales, que responden al partido político y no al Estado peruano. Y eso es gravísimo, porque en el Perú tenemos esta costumbre de no enfrentarnos, de no hablar con la voz fuerte, esta costumbre, ¿no?, de hablar a media voz y no decir claramente qué es lo que está sucediendo. Estas milicias urbanas van a atentar contra las libertades de los ciudadanos. Y mira que tú empezaste el programa hablando de la denuncia de la fiscal contra Vladimir Cerrón por terrorismo. Tenemos al premier Bellido denunciado por apología al terrorismo, y hoy en día el presidente nos anuncia que va a crear una milicia urbana que va a estar al mando de estos personajes. Imagínate lo peligroso que es esto para cualquier peruano. Quiero detenerme en el ejemplo de Cuba. También he tenido la oportunidad de estar más de una vez en La Habana, y los grupos a los que te refieres se denominan CDR, ¿verdad? Comité de Defensa de la Revolución. Y no es otra cosa que una red de soplonaje. Es decir, la vecina o el vecino chismoso de la manzana, de la cuadra, ¿no?, que está pendiente de todos los movimientos de las personas que viven ahí y sabe absolutamente todo sobre ti. Sabe con quién hablas, con quién duermes, a qué hora llegas, a qué hora sales. Es una red de soplones, ¿verdad? Es una red de soplones y es sumamente peligroso porque sabe en qué trabajas, dónde trabajas, con quién sales, quiénes son tus amigos, qué cosa estás leyendo, qué cosa estás escribiendo, qué cosa estás tomando. Sabe absolutamente todo de tu vida, ¿no? Y por eso los cubanos no son libres de caminar por las calles o de siquiera opinar, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de estas milicias urbanas, nos están hablando de que van a traer ronderos, de que van a crear estos ronderos urbanos en los barrios populares, y va a terminar
terminar sucediendo exactamente lo que sucede en Cuba. Recuerda, Beto, que durante la segunda vuelta en campaña, los militantes de Perú Libre eran sumamente violentos con los simpatizantes o los partidarios de la candidata de oposición. Entonces, ¿qué cosas nos están diciendo? Que va a ocurrir lo mismo, van a usar la violencia para controlarnos, para no dejarnos hablar, para no dejarnos cuestionar al gobierno. Además, creo que es importante recordar los vínculos que tiene Vladimir Cerrón con el militarizado Partido Comunista del Perú, los Quispe Palomino. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, ¿no? Pero además también claro que con Antauro Humala y con los reservistas de Antauro Humala. Entonces, lo que está sucediendo... últimamente se habla tanto de sacar en libertad, de indultar, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y se está empoderando estas milicias contra los derechos y las libertades de los ciudadanos. Porque mira tú, una de las cosas que constantemente dicen, que esta constitución no responde, necesitamos una nueva constitución, y sin embargo nunca dicen que la constitución política ha sido creada para que los ciudadanos puedan defenderse del Estado y limitar al Estado, y no para que el Estado pueda controlar a los ciudadanos. Y cuando nos hablan de una nueva constitución donde quieren reconocer a estas rondas urbanas, lo hacen porque quieren limitar las libertades de todos los peruanos. Entonces, es momento... Qué interesante, María Cecilia, toda la descripción que haces, además, coincide con algo que Abimael Guzmán repetía como un mantra. El partido tiene 1000 ojos, 1000 oídos, decía sobre Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, estos 1000 ojos y 1000 oídos son, obviamente, los ojos y los oídos de los soplones, de los matones, ¿no? De estas milicias que están tratando de armar en el Perú para no solamente coartar nuestra libertad, sino trabajarnos al miedo, trabajarnos al terror. Yo escribí en Twitter hace un rato una idea que me parece aterradora, pero posible. Ya el ministro de Salud está hablando de la tercera ola, que comienza la tercera ola en septiembre, ¿no? Y además nos dicen que no hay vacunas y que este fin de semana no habrá vacunatón, porque en China hubo mucha demanda por la variante Delta y bla, bla, bla. ¿Ustedes se imaginan lo que sería una cuarentena total con el pretexto de la variante Delta y con estas milicias urbanas, con estos matones, teniendo en sus manos el control de la seguridad? ¿Ustedes se imaginan lo que eso sería? Sería ciertamente terrible, Beto, y eso es lo que va a suceder, porque acuérdate que Sendero se infiltraba en los pueblos y se mezclaba con la población civil. Y por eso es que la población civil no podía oponerse a Sendero, porque estaban metidos en sus casas. Ahora es exactamente lo que quieren hacer. Quieren una milicia ilegal dentro de todos los barrios, de todas las ciudades del Perú, para que puedan informar qué es lo que cada uno de los ciudadanos está haciendo. Eso va a terminar haciendo que no exista oposición, que no podamos cuestionar al gobierno, que no podamos decir absolutamente nada sobre lo que consideramos que es incorrecto que estaría haciendo el gobierno. ¿Cómo militamos en un partido político si no van a existir partidos políticos y si todos los militantes o los congresistas van a ser espiados por sus vecinos? Ahora, hay que resaltar, María Cecilia, un factor que ha sido determinante, y es esta campaña contra la Policía Nacional que nosotros acá hemos denunciado desde hace meses. Ha habido la intención clara de aplastar a la policía, ¿no? De dejarla, de descuartizarla, de desmembrarla, convirtiéndola en lo que es ahora. Entonces, imaginemos lo que será la policía cuando estas rondas o estos paramilitares tomen por asalto la ciudad. ¿No te parece que esto ha sido un plan ya preparado desde antes, desde el gobierno anterior? Sin duda, porque además mira que las acciones que ha tomado el gobierno ha llevado a la renuncia de 2 viceministros del Ministerio del Interior. Entonces, ellos necesitan debilitar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para que las milicias urbanas puedan tomar el control de la seguridad del país. Estamos hablando de Nicolás Ceballos y Carlos Enrique León, los 2 viceministros del Interior que renunciaron.
Pero aquí también vemos a una policía hackeada, porque el general Cervantes finalmente, luego de haber hablado contra las rondas urbanas, parece que ya lo llamaron al orden, ¿no? Ya lo amansaron, y ese va a ser un poco el costo de su permanencia. Entonces, ¿qué hacemos si la propia cabeza de la Policía Nacional está de acuerdo con este despropósito criminal? Bueno, Beto, acuérdate también cuando en el gobierno anterior les pusieron unos mandiles rosados a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, sí, claro, lamentablemente en el Perú las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales están absolutamente debilitadas por todo este cuestionamiento que surge luego de la caída del régimen de Fujimori, cuando este grupo de personas, esta reserva moral, captura la narrativa del país y nos cuenta que el Estado peruano ejerció terrorismo de Estado en lugar de una lucha del Estado contra el terrorismo, ¿no? Entonces, desde ahí nos han debilitado a las Fuerzas Armadas, nos han debilitado a la Policía Nacional, y lo que ha terminado sucediendo es que hemos llevado a Sendero a Palacio de Gobierno. Hoy en día tenemos a Sendero Luminoso sentado en Palacio de Gobierno, y tal como dijo Abimael Guzmán cuando él fue capturado, su lucha iba a ser política y él le iba a dar la vuelta al recodo con el camino político. Y eso es precisamente lo que ha hecho, porque no tenemos una clase política ni tenemos líderes que hayan decidido parar a esta reserva moral y decir, un momentito, el Estado peruano se defendió frente al terrorismo, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas nos defendieron frente al terrorismo. Entonces nos hemos comprado el cuento de la reserva moral y nos hemos puesto todos de pie creyendo que eso era lo que había que hacer. Entonces, cuando Merino toma el gobierno, a los 5 días cae Merino, nos ponen a Sagasti, y entonces todos estamos muy tranquilos, muy callados, porque es lo políticamente correcto. Y nadie levanta la voz y nadie está diciendo que están coactando nuestras libertades. Todo esto sucede frente a nuestros ojos y no tenemos un solo líder político que pueda salir a ponerle freno a esto. Entonces es momento que los ciudadanos nos demos cuenta. Largamente, pero te agradezco mucho que hayas ayudado a lanzar esta alerta para que la gente esté advertida y esté sobre aviso del enorme peligro que se cierne sobre nosotros. Gracias nuevamente por haber estado en el programa. Gracias a ti, Beto. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con